Buenos días, comenzamos este primer video podcast enmarcado dentro del proyecto de innovación docente, podcast y video podcast como práctica colaborativa en ciencias de la salud, liderado por el grupo de innovación docente HID Educain y el grupo de investigación biopsicosocial de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Francisco José Rodríguez Velasco, soy profesor del grado en enfermería en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura. Y los podcasts que vamos a desarrollar han sido fruto de una lluvia de ideas planteada en este caso por los alumnos sobre temas de interés, alumnos del grado en enfermería de todos los campus, es decir, de la Universidad de Extremadura, de campus en este caso en Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz. En estos momentos, los alumnos participantes que han colaborado activamente tanto en el planteamiento de temas de interés como en la realización de las preguntas a nuestros ponentes han sido más de 150. Queremos que nuestros videopodcasts sean relevantes, actuales y que se presenten en forma de videopíldoras para no aburrir en este caso a nuestros seguidores. Hemos intentado preparar todo con máxima precisión posible, pero no obstante pedimos disculpas si en algún momento puedan existir errores o cortes de conexión, ya que estamos en riguroso directo. Por supuesto, nuestras temáticas no suplen en ningún momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los servicios de salud, ya sean estos autonómicos, nacionales o internacionales. Nuestra intención es llevar a cabo la transferencia de resultados de investigación, la práctica avanzada y responder al interés de nuestros alumnos. Abordar preguntas y responder y hacer de estos temas específicos una formación transversal para todos nuestros seguidores. Por ello, si te interesa, quédate y dale al like. Y ahora sí, nuestro primer tema, uno de los más requeridos por nuestros alumnos, es y ha sido el duelo. Para resolver todas nuestras dudas, tenemos hoy aquí a un grupo nutrido de profesionales que día a día batallan con este tema. Queremos agradecerle pues la gran disponibilidad que desde el primer momento han mostrado y el enorme orgullo que es para nosotros tenerles hoy aquí. Hoy nos acompañan Esther María Rebollo Higuero, enfermera especialista de salud mental, técnico de la Subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales del SES, Patricia Hernández García, médico de cuidados paliativos y coordinadora regional de cuidados paliativos, María Reyes Alcaide, psicóloga del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Campo Arañuelo de la Asociación Oncológica Extremeña, y Alicia Ramos Terrón, psicóloga, del equipo de soporte de cuidados paliativos del área de salud de Cáceres de la Asociación Española contra el Cáncer. Y eso sí, comenzamos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y universal que afecta a cada ser humano en algún momento de su vida, el duelo. El duelo es una experiencia emocional intensa que surge ante la pérdida de alguien o algo significativo, ya sea la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo o incluso el cambio de una etapa en la vida. El duelo es un proceso inevitable y necesario para la propia sanación. En este episodio exploraremos las diferentes fases del duelo, cómo se manifiestan y varían de persona a persona y las formas en que podemos enfrentar este dolor de manera saludable. Hablaremos con expertos en salud mental y compartiremos estrategias para abordar a otros en su propio proceso de duelo. El duelo, como ya se hablará, no es solo tristeza, es un camino lleno de emociones diversas, desde la negación y la ira hasta la aceptación y la propia esperanza. Es un viaje personal, pero también una experiencia compartida que puede unirnos y fortalecer también nuestras conexiones humanas. Y así que, pues, acompáñennos en este viaje de comprensión y empatía mientras desentrañamos el complejo y profundamente humano proceso de duelo. Tenemos activo nuestro chat para que de forma interactiva puedan realizar cuantas cuestiones deseen. Bueno, y abrimos prácticamente el turno de temas. En un primer momento, pues abordando la definición del proceso, del fenómeno y las manifestaciones clínicas normales que podrían acompañar al proceso de duelo. Y para ello, qué mejor que inicien nuestras invitadas de hoy. No sé quién se atreve a la primera pregunta, ¿no? O a la primera toma de contacto. La definición y en este caso el proceso natural de la sintomatología clínica del mismo. Así es. Buenos días, Frank. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por el interés en un tema tan delicado e importante como es el duelo, las pérdidas. Y bueno, como comentabas al inicio, Frank, es muy importante partir de una definición común sobre lo que es el duelo. Y para eso nosotros hemos utilizado la guía clínica de elaboración del duelo, de seguimiento del duelo que elaboramos los profesionales de cuidados paliativos.
Como decías al inicio, el duelo es una reacción normal, natural y adaptativa ante cualquier tipo de pérdida, siendo una respuesta mucho más intensa ante la pérdida de un ser querido. El duelo está catalogado como un suceso vital estresante de primera categoría. Y en los procesos de duelo no hablamos únicamente de una emoción o de un sentimiento, sino que se trata de una compleja secuencia de emociones que requieren de tiempo, esfuerzo y trabajo personal para ser elaborados. En nuestro día a día como profesionales sanitarios que acompañan a las personas en duelo, debemos tener muy presente tres aspectos. El primero es que el proceso de duelo es un proceso natural, un proceso normal que cumple una función adaptativa, la de aprender a vivir sin la persona que ya no está. El segundo aspecto importante es que el proceso de duelo normal, aunque puede llevar de la mano reacciones emocionales muy intensas, no se trata de un proceso psicopatológico. Y por último, debemos entender que cada proceso de duelo es un proceso íntimo y único que debemos respetar y acompañar. Pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado perfectamente definido el fenómeno del duelo. Una de las cosas que siempre han manifestado los alumnos, y una pregunta es, bueno, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas normales del proceso de duelo? Cuando uno está en el proceso de duelo, ¿qué se considera normal y qué se puede considerar patológico en función también de los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Las manifestaciones clínicas normales del duelo, un psicólogo para nosotros de referencia y muy importante, que es Gordon, en este manual de psicología, clasifica estas manifestaciones normales en 4 categorías. Su primera categoría a la que hace referencia son los sentimientos, siendo la tristeza el sentimiento más común y frecuente en todas las personas en duelo. Como sabéis, la tristeza no es un sentimiento único, sino que va acompañada de otras emociones, que también lo comentabas antes, Frank. Puede ser la ansiedad, la culpa, la impotencia, la rabia, la ira, incluso sentimientos de alivio. De la mano de los sentimientos están las manifestaciones físicas y corporales naturales. Muy asociado a la tristeza están las sensaciones físicas de nudo en la garganta, de debilidad emocional, de fatiga, de cansancio, y estas son muy normales y muy frecuentes. También asociadas a la ansiedad hay sensaciones físicas como pueden ser pues sensación de falta de aire, de nudo, presión en el pecho, nudo en la garganta o hiperrespuesta ante los ruidos. En la tercera categoría, Worden habla de los comportamientos, de las conductas normales en un proceso de duelo. Y en este caso podemos encontrarnos conductas desde evitar lugares que le recuerdan a su ser querido, como puede ser en ocasiones evitar el hospital, no querer volver a entrar al hospital, y también conductas relacionadas con atesorar objetos y recuerdos de la persona que ya no está. En su última categoría, Worden hace referencia a los pensamientos, a las cogniciones. En los primeros instantes de la pérdida, cuando acaba de ocurrir la muerte, es muy frecuente y muy común un pensamiento de incredulidad. Esto no puede estar pasando, esto no nos puede estar sucediendo. Y junto con este sentimiento, que puede durar desde minutos a horas, incluso días, aparece la sensación de presencia, el sentido de presencia, es decir, sentir que la persona que ha muerto sigue estando, que voy a llegar a casa y me lo voy a encontrar, o que estoy en la calle comprando y tengo que ir corriendo porque me está esperando en casa. Y también es muy frecuente en estas primeras etapas del duelo, y a veces le asusta mucho a los pacientes, alucinaciones visuales y auditivas fugaces y breves. A medida que va pasando los primeros días, las primeras semanas, las preocupaciones suelen girar en torno a cómo voy a vivir ahora sin la persona que ya no está. Muy bien, yo creo que nos queda bastante claro de cuáles son las manifestaciones clínicas normales y las que pueden llegar a ser patológicas. Pero claro, para ello también podríamos hablar de una serie de fases, ¿no? Que tiene el duelo. Evidentemente hay diferentes autores que identifican esas fases de duelo,
pero generalmente, ¿cuál podrían ser la fase, grosso modo, del duelo? Las fases del duelo son 4. La primera fase, que es cuando ocurre la pérdida, cuando ocurre la muerte, es una primera fase de shock, lo que decíamos antes. No me puedo creer lo que está sucediendo, incluso aun esperándolo. En ese primer momento es una fase de shock, de negación de lo que ha ocurrido. En una segunda etapa es llamada la etapa de anhelo o languidez, en la que aparecen emociones pues, de mucha apatía, mucha tristeza, poca energía para poder hacer las cosas. En la tercera etapa se llama etapa de desorganización o desesperación. Y es cuando vamos tomando conciencia poquito a poquito de lo que implica la pérdida a medida que van pasando los días. Y aunque se mantengan las rutinas obligatorias de cada día, sí que aparecen reacciones emocionales mucho más intensas y mucho más profundas, siendo normales también. En la última etapa normal del duelo se llama reorganización y recuperación, y es cuando poquito a poquito la persona ha ido elaborando y expresando sus sentimientos, ha ido haciendo frente poco a poco a esos primeros momentos sin su ser querido y va mirando con esperanza al futuro. Perfecto, pues creo que queda bastante delimitada lo que son las fases del duelo. Y una de las preguntas que siempre hacen nuestros alumnos es ¿cuál sería la duración estimada, adecuada de lo que puede abordar, en este caso acotar el proceso de duelo? ¿Cuándo podríamos empezar a decir que el duelo se puede convertir en patológico en función a su propia duración? Yo personalmente, como cada proceso de duelo es único y es íntimo, me resulta complicado en el día a día con los pacientes establecer un tiempo normal, porque cada persona necesita su tiempo, su ritmo, sus vivencias, cada circunstancia, cada relación es única. Entonces, yo no pondría un tiempo, pero sí que es cierto que los libros establecen un tiempo. De hecho, para establecer un criterio de duelo complicado, se habla en torno a los 12 meses. En niños 6 meses y en adultos 12 meses. Un Perfecto. año. Sí, está claro que el proceso de duelo es un proceso interno, propio, individual de la persona. Establecer cotas pues resultaría un poco infantil y sería reificar demasiado el proceso del duelo. Dentro de toda la fase de duelo que hemos hablado de ella, la definición, la duración adecuada del duelo y demás, pues es verdad que no todos los duelos son diferentes, son iguales, ¿no? Es decir, que de alguna manera existen diferentes tipos de duelo, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos en este caso definir los diferentes tipos de duelos que podríamos encontrar? Pues, Fran, para eso tomo yo la palabra ahora. Perfecto, Descansa mi compi. perfecto, muy bien. Es verdad que entendemos el duelo natural, pues con toda esta expresión de emociones, pensamientos, conductas, como bien ha dicho María, pero también, bueno, pues todos los autores que estudian el duelo hablan de 4 diferenciaciones de duelo más allá del natural. Nos podemos encontrar con un duelo anticipado, que fue un término que se empezó a utilizar pues para esa fase previa a la muerte del ser querido, en este caso hablando de un ser querido, ¿no? O previa a la pérdida de algo, donde a la persona le facilita desapegarse emotivamente de eso que va a perder o de la persona que va a perder, como una fase previa, por eso el anticipatorio, donde nosotros nos los encontramos sobre todo en familiares que son muy conscientes de la pérdida, de la futura pérdida. Entonces empiezan ya, es un proceso como muy, muy mental, empiezan a ensayar y a ver cómo va a ser su vida posterior a la muerte de su ser querido. Nosotros lo entendemos como una respuesta muy adaptativa, porque además facilita también la despedida, el círculo de cierre, ¿no? Antes de la muerte, el tomar decisiones, el ver cómo quiero afrontar este momento, y puede facilitar también esa sensación de evitar el trauma asociado a un duelo post-mortem. Entonces, bueno, pues sería el duelo anticipado, ¿vale? Que lo encontramos bastante a menudo y que lo trabajamos además bastante a menudo en el entorno de cuidados paliativos.
Tendríamos también un duelo retardado o inhibido o negado, se podría llamar de alguna de esas tres formas, que bueno, realmente nos lo encontramos sobre todo en las fases iniciales del duelo, facilita mantener el control. ¿Por qué? Porque es como que bloquea de alguna manera esos sentimientos de sufrimiento y permite tomar ese control, ¿no? Como bloquear de alguna forma. Es verdad que si se mantiene en el tiempo es potencialmente patógeno, ¿vale? El duelo, y se puede hacer cargo de toda esa parte administrativa, por ejemplo, ¿no? Y de toma de decisiones como de una manera más serena. Pero es verdad que si es mantenido en el tiempo puede ser altamente patógeno. Nos podemos encontrar también con el duelo crónico, que es bastante habitual, sobre todo cuando ha habido una relación de mucha dependencia entre la persona que está viviendo el duelo y quien ha fallecido. Es cuando vemos que la persona no evoluciona como tal a la resolución del duelo, a esas fases que comentaba María antes. Vemos que no evoluciona, que están como enganchados o anclados al dolor, de tal manera que parece que así mantienen al ser querido vivo a través del dolor, ¿no? De estar como sin esa evolución. Nos vamos a encontrar pues emociones muy intensas, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues debido a esa gran relación de dependencia que decía anteriormente, y es sobre todo ese rechazo a resolver el duelo. Hay en ocasiones que nos verbalizan que si ya no sienten dolor, parece que es que ya no se van a acordar, que van a olvidar a su familiar y entonces no quieren dejar de sentir dolor. Es agotador vivir con el dolor por bandera, entonces sí que es verdad que el duelo crónico es uno de los duelos donde intentamos intervenir para que salgan y se resuelvan, ¿no? Y llegue a esa fase resolutiva final. Y luego tendríamos el cuarto, que es el duelo complejo, que tanto nos llama la atención y que requiere muchas veces pues, esa intervención desde nuestro área, por ejemplo, área de salud mental en muchas ocasiones. Es donde vemos todos esos síntomas que comentaba María, pero acentuados, ¿vale? Muy, muy, muy acentuados, con muchos quizás sentimientos también de culpa, con somatizaciones, con bloqueos, por ejemplo, en ese trabajo del duelo. Y para que sea complejo, pues como bien decíamos, más de 6 meses, de un año en la persona. Yo soy un poco también anárquica con las fechas, porque a veces nos podemos dar un duelo complicado a partir de 6 meses y no hace falta llegar a un año, porque nos encontramos que en la normalidad de su día a día está todo muy desajustado. Por ejemplo, personas que no se levantan de la cama apenas, que han perdido el hábito de aseo, que son inconsolables, por ejemplo, que tienen un gran aislamiento social, que tienen una negativa a la ingesta, una negativa al ocio, una negativa a volver a retomar sus actividades, que tienen en casa un museo, por ejemplo, de la persona fallecida. A veces esas reacciones no las encontramos antes del año, ¿vale? Se interviene y se pueden resolver, pero es verdad que un duelo complejo es cuando vemos todo acentuado, ¿vale? Durante un tiempo bastante grande y sobre todo esos sentimientos tan profundos y tan inconsolables en muchas de las ocasiones, que puede llegar obviamente a ser patológico, ¿no? Porque no permite a la persona que resuelva y que se desenganche, porque con diferencia con el crónico las personas suelen ser más adaptativas, pueden llevar un día a día bastante más normal, es más, podemos no notar una pena intensa en ellos, pero sí un anclaje al dolor. En cambio, en el duelo complejo sí que es evidente esa sintomatología más exacerbada. ¿Vale? Eso serían como tal las 4 categorías que normalmente se marcan entre todos los autores. Pues creo que queda perfectamente delimitado todo. Hay una pregunta que siempre también surge entre los alumnos y entre los profesionales sanitarios. Ya que somos nosotros los que nos enfrentamos día a día al proceso de duelo, ¿hay algún tipo de duelo por el que podamos pasar los profesionales sanitarios al ver morir a nuestros pacientes, más allá de la etiqueta que se le puede dar para de alguna manera definirle como un tipo de duelo específico? Es una pregunta general que normalmente nos suelen hacer nuestros alumnos. Si de alguna manera el profesional sanitario pasa por algún tipo de duelo al ver, en este caso, pues morir a sus propios pacientes.
¿Queréis que hablemos nosotras o Si Como, queréis, yo creo que la podemos responder cualquiera. sí, Así que si queréis cualquiera? como vosotras. queráis. Pues a ver, evidentemente, ¿no? Me arranco yo, Patricia, y ahora si te parece vamos complementando. Somos personas, ¿no? Y al final establecemos vínculos con otras personas. Es cierto que hay pacientes con los que tienes más vínculo, más relación, ¿no? A nivel de enfermería, sobre todo cuando estamos en una planta, un turno y otro, al final terminas estableciendo conexiones, ciertas emociones. Y es verdad que desde que empezamos la carrera nos dicen, no, las cosas del hospital se quedan con la bata, con el pijama, ¿no? Pero es cierto que al final también tenemos nuestro corazoncito, nuestras emociones, entonces claro que podemos sentir un duelo con la pérdida de un paciente. Sobre todo, bueno, pues como han comentado las compañeras, hay muchos tipos de pérdida, hay unas que son más traumáticas, otras que menos, ¿no? Entonces, sí, un duelo con un nombre específico, pues yo diría que no, pero evidentemente como personas también tenemos nuestro proceso de duelo y tendremos que trabajárnoslo. Es decir, tendré que permitirme el sentir ciertas... No soy un cubito de hielo, no soy hermética, ¿no? Entonces tengo que permitirme sentir ciertas emociones, cierta tristeza con la pérdida de ese paciente al que he tratado en ámbito hospitalario, en ámbito comunitario, en mi consulta durante un tiempo. Yo he perdido pacientes y he pasado un duelo, evidentemente. Sí. Muy... Es normalizarlo, ¿no? O sea, que somos personas, incluso, bueno, pues a veces mostrar las emociones hace que el vínculo con la familia, ¿no? Vean que el equipo realmente está ahí y que esto no es un teatro, ¿no? Que realmente estás implicado en los cuidados y en toda la atención. Y hay veces que, bueno, que se te puede escapar incluso hay, pues una lagrimita, pero serena, o sea, no te puedes poner tú a intentar enmascarar o que la emoción del profesional ponga un telón delante de la emoción del realmente protagonista, que es el familiar, ¿no? Que realmente es su padre, su hijo, su hermano. Y bueno, está ahí. Creo que tanto en salud mental como en cuidados paliativos el trabajo en equipo protege y ayuda a elaborar esa pérdida, porque en las sesiones en trabajo en equipo, en las sesiones, pues se comenta cómo a cada uno le impacta la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque somos personas y proyectamos. Según la etapa vital de cada uno, pues se siente más identificado con la realidad, a lo mejor de una madre con hijos o de un abuelo con el nieto, según cuál sea nuestra realidad personal, pues trasladamos ese sentir a la realidad que estamos atendiendo, ¿no? Y hay que pedir ayuda en el equipo también cuando alguna situación te desborda, pues pedir ayuda para esto. Como decía Esther, que las personas conectamos, ¿no? Y, y bueno, hay una dimensión espiritual que tenemos todo, que va más allá de la religión, ¿no? En la cual, bueno, pues vemos cuál es el sentido que tiene nuestra vida, cuál es el sentido que ese paciente o esa familia le ha dado a la vida, cómo ha sido el cierre, ¿no? Y todo, porque conectamos, o sea, es que las personas conectamos, entonces afectarnos nos afecta, pero sin bloquearnos, ¿no? Sí, Y sí. habrá que formarse Sí, sí, por en supuesto. saber cómo acoger las emociones de las personas que atendemos, que esa formación pues es la que muchas veces en enfermería pues a lo mejor no la tenéis, en medicina tampoco y en otras ciencias de la salud tampoco está. Ujú. Pues bueno, no sé si hay alguna que otra pregunta más, alguna intervención. Iba a añadir Sí, simplemente sí, a lo que por bien supuesto. decían las compañeras, que es verdad que no hay como tal un duelo profesional, no hay una categoría como tal que marque. Quizás el riesgo no es tanto el afrontamiento del duelo, sino es el concepto de fatiga por compasión, que la tenemos tanto en duelo como en el acompañamiento del sufrimiento humano continuo, ¿vale? Entonces, quizás ese puede ser sobre todo el riesgo que en un momento dado podamos tener, que como bien dice Patricia, en paliativo somos unos afortunados por trabajar en equipo, ¿vale? Por poder ventilar también emocionalmente, por hacer un cierre después, por valorar cómo ha sido, cómo nos hemos sentido, cómo mejorar también de cara a otros familiares y nos facilita un poco no caer en ese efecto, porque obviamente somos humanos, claro, Sí, sí, y nos interesamos por nuestros pacientes, claro. está claro,
Está claro. Claro, y en equipos o en dispositivos, ¿no? Por hablar más general, en los que no haya esas reuniones de ventilación, porque es verdad que, por ejemplo, en una medicina interna, pues no las hay, ¿no? Sí que podemos buscar el apoyo de una persona cercana, la escucha, ¿no? Simplemente un comentario, jo, qué mal me he quedado después de la muerte de fulanito. Tengo como mal sabor de boca. Oye, vámonos a tomar un café, ¿no? O vamos a sentarnos un ratito en el estar. Quiero decir que pues eso, que nos permitamos el sentir y el pedir ayuda, como decía Patricia, aunque no se tenga esa cultura, por decirlo así, de las reuniones de ventilación o de aireamiento, ¿no? Que busquemos el apoyo de las personas que tenemos al lado. Ujú. Perfecto. Bueno, pues pasando a otra parte, a otra parte un poquito más intensa, respecto a la vivencia del propio duelo, ¿cómo podrían vivir o cómo es la vivencia del duelo en niños y en adolescentes? ¿No? ¿Cómo lo perciben, en este caso, en función a su desarrollo cognitivo? ¿Pueden percibir la vivencia de duelo en los niños principalmente, en infantes y en adolescentes? ¿Hay alguna diferenciación respecto al adulto? El concepto de enfermedad y muerte en los niños, evidentemente, no es el mismo que el concepto de enfermedad y muerte en los adultos. Es un concepto que poco a poco los niños deben ir construyendo, pues eso, marcado por las etapas de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo evolutivo y también marcado por las experiencias que tengan en su vida relacionado con las pérdidas y cómo los adultos les ayudemos a manejar esas situaciones cotidianas. Un Mm. poco siguiendo, bueno, antes de entrar en las etapas del concepto de muerte, sí que es muy importante que los niños y adolescentes, para comprender el concepto de duelo, tengan claro tres aspectos claves que en suma definen la muerte. El primer concepto es que la muerte es universal. Los niños deben ir aprendiendo que la muerte es universal, es decir, que todos vamos a morir. El segundo aspecto relacionado con la muerte es que la muerte es algo irreversible. No, nadie vuelve de la muerte. Una vez que fallecemos no podemos volver a la vida. Y el último aspecto relacionado con la comprensión de la muerte es la pérdida total de funciones vitales. Cuando fallecemos, cuando nuestro ser querido fallece, no necesita comer, no necesita dormir, no necesita respirar. En base a esto y siguiendo las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, los niños de entre 0 y 2 años no tienen aún adquirido el concepto de muerte. En la segunda etapa de Piaget, entre los 2 y los 7 años, los niños van adquiriendo el concepto de muerte, pero aún siguen entendiéndolo como algo reversible, es decir, podemos morir y luego volver, y algo temporal. A veces incluso pueden sorprendernos con preguntas relacionadas pues, con esto, cuándo va a volver el abuelito, o si pasará frío allá donde esté, o qué se come cuando uno está muerto. Y esto es porque aún están construyendo el concepto de muerte relacionado con lo que comentábamos antes, la irreversibilidad y la pérdida de todas las funciones vitales básicas. En esta etapa es muy importante también ser cuidadosos con los niños, puesto que como aún mantienen parte del egocentrismo de la etapa inicial del desarrollo, tienden a sentirse responsables y culpables de la pérdida. Es por eso que hay que estar muy pendientes de ellos por si se sienten culpables. Ujú. Sí, es lo que de alguna manera se identifica en la guía de duelo del SES también como el duelo complicado, ¿no? En niños, en personas, en este caso ancianas, que pueden sentirse culpables por parte de la muerte del familiar, ¿no? Claro. Sí, Fran, sí, sí. te añado un poco más para ir con niños un poquito más mayores, Ujú. ¿vale? Es verdad que Piaget selecciona eso, pues de 0 a 2, de 2 a 7, y hay otra etapa como preadolescente de 7 a 12 y luego a partir de 12. Es verdad que de 7 a 12 también dividiríamos un poco como dos categorías, porque hay un cambio bastante importante en esa evolución. Aún así, entre 7 y 12 lo que nos vamos a empezar a encontrar van a ser niños que empiezan a ver que esto ya es irreversible.
que ya no es como en los dibujos animados, que todos se mueren y al día siguiente vuelven a estar en el capítulo. ¿Vale? Y empiezan a entender que hay una relación causa-efecto, que quiere decir una enfermedad que ha provocado una muerte. Por eso es tan importante tenerles informados, porque cuando decimos quizás el abuelo estaba muy malito o estaba malito, ellos también están malitos cuando tienen fiebre. Y cuando empiezan a ver esta relación entre enfermedad y muerte, hay que dejar muy explícito que es estar muy malito, muy malito, muy malito, y no solo malito con fiebre y tos. ¿Vale? Totalmente. Es verdad que es una etapa, pues ese egocentrismo todavía también, donde a veces pueden tener sentimientos de sufrimiento a que les puedan abandonar. Es decir, ¿y ahora qué va a ser de mí? Voy a sentirme abandonado, o a mí también me puede pasar, o puede pasarle esta muerte a otros seres queridos cercanos, de la abuela también se va a morir, o ahora mi tío también, o fulanito también se va a morir, ¿vale? Porque están empezando a construir ese concepto de universalidad que decía María, que son importantes para entender la muerte en su completo. Los niños más pequeños, de 7 a 10, quizás preguntan, pues eso, algo más morboso. ¿Y cómo ha sido? ¿Dejó de respirar? ¿Le ha salido sangre? Cosas un poco más morbosas, ¿vale? Porque todavía no entienden muy bien cómo es que se paralice el cuerpo y que el cuerpo ya no sienta. De 10 a 12 años ya son más mayores y empiezan a cuestionarse esas creencias. Eso que se le había dicho de lo del cielo, lo de la estrella, lo de cómo me conecto, ¿no? con la persona que ya no está, bueno, pues empiezan a cuestionarse un poquito todo más esas creencias. Es verdad que podemos encontrar síntomas de falta de concentración, por ejemplo, que puedan estar un poquito más irritados o que estén tristes, algunos no quieren hablar de lo ocurrido y otros en cambio están preguntando continuamente. Son respuestas naturales que podemos ir encontrando. Para acompañarles, sobre todo en esta época, siempre, siempre, siempre es importante siempre, conforme van siendo más mayores también, que se les permita expresar sus emociones, que no se les coaccione, que no se les pare, que puedan hablar con naturalidad de cómo se sienten, de quizás otras experiencias que han podido tener, que les podamos comunicar de una manera serena. El adulto es importante que sea referente, no referente de no tener tristeza, ojo, sino del manejo de sus emociones y de la expresión de sus emociones, que podamos hablarles de manera serena, sin dramatismo, siendo muy claros y muy sinceros, sin engaños con ellos, que les podamos dar sobre todo seguridad en su día a día, que sepan si pueden seguir yendo a sus extraescolares, si pueden mantener sus rutinas, qué va a ser de su casa ahora, por ejemplo, o también que puedan empezar a participar en ritos. A nosotros nos lo preguntan mucho, sobre todo niños de 8, 9 años, 10, nos preguntan mucho, ¿va al entierro del abuelo? ¿Le llevamos? ¿Le va a traumatizar? ¿No? ¿Cómo lo preparamos? Es importante a estos niños favorecer Claro. actividades de despedida, de recuerdo, que conecten también con el fallecido, siempre desde la seguridad, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y sobre todo evitarles que tengan una responsabilidad excesiva, porque a veces empieza, ahora tienes que cuidar de tu mamá, ahora eres el hombre de la casa, no puedes llorar que si no se pone triste papá, por ejemplo, ¿no? Son perlas a veces que sin darnos cuenta les podemos decir a los niños y es una sobrecarga, sobre todo en niños tan pequeñitos. Cuando ya tenemos adolescentes más de 12 años, bueno, pues en realidad lo que vamos a ver es que como su pensamiento ya es abstracto, ya pueden empezar a plantearse realmente lo que es la vida y ya han comprendido que la muerte es inevitable, que es universal y que es irreversible, se van a plantear cómo va a ser su vida ahora, cuáles son los escenarios posibles y qué puede ocurrir, ¿vale? Es verdad que las reacciones pueden ser parecidas en ocasiones con los adultos, pueden tener parecidas las reacciones que tenemos, a veces más retraídos o más aislados, no quieren mostrar su dolor, por ejemplo, o a veces tienen dificultad de poner palabras a aquello que están sintiendo, sobre todo si es la primera muerte que tienen. El miedo previo, ¿no? Que pueden estar como muy miedosos a que aparezca la muerte o asumir roles, sobre todo los adolescentes más mayores, a veces sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo sugiera, asumen roles que nadie les ha pedido y que son, por ejemplo, los roles de los fallecidos, ¿no? Nos encontramos con adolescentes que las madres, por ejemplo, que ahora me abrazan mucho y antes no me abrazaba nada, es como me quiere proteger, quiere como asumir el rol del hombre de la casa, vaya, un poco de esa forma. O a veces también nos podemos encontrar en los más mayores ese miedo a olvidar detalles del fallecido, por ejemplo, la voz, la cara, el olor, son más conscientes de todo lo que han dejado de tener.
¿Cómo se les acompaña? Pues igual, el espacio siempre es fundamental para que tengan espacio y tiempo para asimilar todo lo que ha ocurrido, para que puedan hablar de ello, mostrarnos siempre disponibles para cuando necesiten conectar y poder ser ese referente de afrontamiento, de cómo manejamos nuestras emociones, cómo las podemos verbalizar. Y sobre todo estar muy atentos a cambios de conducta muy bruscos en esa edad, cambios de consumo, por ejemplo, que antes no salieran nada de casa y ahora salen todos los días, que no duerman bien por las noches, que quizás hábitos de alimentación, hábitos de higiene, pues estar un poquito atentos con ellos. Muy bien. Pues creo que ha quedado cubierta la parte de recomendaciones del antes y el después del fallecimiento o de la pérdida, ¿no? En este caso del duelo. Y creo que también se ha abordado convenientemente la parte del duelo complicado, que bien trata la guía de duelo del SES, ¿no? Hay un tema que siempre sale y que también es necesario abordar, que es la parte de la propia espiritualidad, ¿no? De cómo, bueno, qué concepción, cómo concibe el ser humano el duelo en función a culturas, en función a sus propias creencias, etcétera, ¿no? En la espiritualidad, ¿qué se enfatiza como esencial tanto en la persona que está afectada por el propio proceso de duelo, como también para los propios profesionales sanitarios? O sea, si de alguna manera la propia espiritualidad puede, pues, actuar como un colchón o como un tampón respecto al propio proceso de duelo. Para responder a esto, no sé, poder responder como queráis. Si te parece, empiezo yo. Sí. Nada, vamos, la espiritualidad es una dimensión que tenemos todos como personas. O sea, tenemos una dimensión biológica que está muy estudiada, pero la espiritualidad nos integra a todos y va más allá de la religiosidad. Hay personas espirituales y religiosas, hay personas espirituales y no religiosas, personas religiosas que no son nada espirituales, Totalmente. o sea, son muy rígidas y no tienen otros valores. Entonces, bueno, ¿qué es la espiritualidad? Pues la espiritualidad es aquello que nos va a conectar con el sentido que nosotros le damos a nuestra vida, cómo hemos vivido, que también nos va a conectar con los otros que tenemos alrededor. Y luego una cosa muy importante que como profesionales tenemos que trabajar desde antes y después del fallecimiento es todo ese legado que la persona que no está va a dejarnos, ¿no? Es una forma esa es la trascendencia, no más allá de en qué creamos. Cuando tú has vivido una vida acorde con tus principios y tus valores, pues te vas tranquilo, te vas triste, nadie se quiere ir, ni por mucha edad que tengas, nadie se quiere ir, pero te vas sereno y tranquilo, y eso lo percibe la gente que está a tu alrededor. Cuando tú aún no tienes todo eso trabajado, es más difícil todo el proceso de enfermedad, de final, el que los demás acepten. Cuando tenemos trabajado todo esto, se facilita la comunicación. La comunicación es la herramienta que tenemos durante todo el proceso como profesionales, no solo psicólogos, sino como enfermería, medicina, de esa escucha activa desde antes, atendiendo a todos esos sentimientos que han salido como normales, como no, cómo canalizarlo, y después igual, ¿no? Cuando vienen a vernos tras el fallecimiento, pues normalizar y validar eso que están trabajando. Creo que es importante pararnos. Vivimos con el piloto automático puesto y entonces no nos paramos. Entonces, cuando tenemos como profesionales que atender a estas situaciones, muchas veces huimos de ello y entonces buscamos a otro que parece que sabe hablar más de estos temas, pero porque nos conecta con algo que a lo mejor nosotros no tenemos trabajado como personas independientes. O sea, aunque no tengamos un proceso de enfermedad, te conecta inevitablemente con ese tipo de reflexiones, ¿no? Julio Gómez, que es un paliativista maravilloso, es un médico de la Fundación San Juan de Dios, siempre dice tres cosas importantes, ¿no? Nos tenemos que querer mucho, es importante amar, es importante pedir perdón y sentirnos perdonados en el día a día con las cosas, y es fundamental el agradecer, ¿no? Si el final de vida, que la muerte nos pille pensados, ¿no? Decía en una charla, y es verdad, o sea, que todo esto, cuando nos lleguen, lo tengamos trabajado, va a ayudar a que lo elaboremos nosotros, nuestra familia, y que como profesionales podamos acompañar con calidad, ¿no? Pero amar mucho, pedir perdón y gracias, agradecer. Esos tres son principios de una espiritualidad más allá de la de como personas, que yo creo que
que la comunidad y como sociedad pues nos iría mucho mejor si todas esas cosas las trabajáramos, y luego en cualquier entorno, en el sanitario, en un profesor que tiene que acompañar a un, no sé, creo que eso es Sí, lo que sí, yo se entiendo trata por de espiritualidad, ¿no? Pero descanse en paz, es decir, que sí, claro, realmente, ¿no? Sí, sí. pero bueno, eso hay que trabajarlo. Muchas veces no es fácil porque te confronta con tus vivencias. Mm. Perfecto, queda creo que perfectamente descrito. ¿Qué papel tendría la resiliencia o cómo podemos mejorar la resiliencia en el proceso de duelo? Para, en este caso, facilitarle tanto a profesionales sanitarios como a los propios pacientes o familiares, ¿no? O allegados. A ver, pues resiliencia es una palabra que está como muy de moda ahora mismo, ¿no? Yo pienso que de todo se aprende. Se aprende de lo bueno, se aprende de las experiencias de dolor, del propio dolor y del dolor ajeno. Entonces, resiliencia, claro, pero en general en cualquier proceso de la vida. Entonces, el estar pendiente y tener esa capacidad de adquirir herramientas y habilidades, no solo de la experiencia propia, sino de la experiencia de la persona que tenemos al lado y que está pasando también por una situación dolorosa. Ver su dolor, acompañarla en el dolor, darle espacio, ¿no? Lo que decía Alicia, la manera de afrontar, abordar un duelo con un adolescente, pues tenemos que hacerlo con todas las personas independientemente de la edad, teniendo muy claro lo que comentaba también María. Bueno, y lo que comentabas tú al inicio en la presentación, ¿no? Que el duelo es un proceso normal, que todos vamos a pasar por ahí en distintos momentos de nuestra vida y que no tenemos que patologizarlo. Entonces, quizás aprender de una experiencia para otra, aunque cada duelo sea inevitablemente diferente. Quiero decir, yo no voy a vivir de la misma manera la pérdida de mi abuela que la pérdida de mi abuelo o mi padre o mi pareja, porque son personas diferentes que significan diferente en mi vida y me aportan cosas diferentes. Es decir, pero bueno, podemos ir de cada proceso adquiriendo herramientas que nos ayuden un poco a manejarlo de manera diferente. Y quizás esas herramientas que yo trabaje para mí me ayuden después en mi día a día, como Totalmente. enfermera, quiero decir. Ujú. Pues para ir terminando casi ya, pues sí que de alguna manera podría estar bien, aunque lo pongamos en la plataforma y se lo brindemos a nuestros alumnos y demás, pues recursos extras que podemos tener en la comunidad, en los servicios de salud, en nuestro medio, en las asociaciones, que se le pueden dar en este caso a cada uno de los familiares o las personas que están pasando por ese proceso de duelo, desde los niños, desde cuentos, libros, películas, etcétera. Si me podéis hablar brevemente, aunque es verdad que la parte documental pues la brindaremos en la plataforma, pero si me podéis decir breves recursos que de alguna manera podría tener la comunidad para el proceso de duelo, pues sería fenomenal. Claro, yo insisto en que pasar por un duelo no es un proceso patológico y que no es conveniente tampoco patologizarlo. Entonces, lectura, vale. Recursos sanitarios, bueno, en este caso, por ejemplo, tendríamos el servicio Extremadura Responde, ¿no? Que es de atención psicológica telemática para población joven entre 10 y 30 años, que pueden acceder por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico o por videollamada. Creo que el teléfono es 900 06. Disculparme que mire la chuleta porque no recuerdo ahora No, mismo no pasa nada, lo ponemos y ya está. No, Vale, perfecto, pues te lo agradezco, son las cosas lo del ponemos directo, ahí, no me pero sé vamos, el son las número cosas del del directo. teléfono. Estamos en riguroso directo. Es Sí, que... sí, sí. Entonces, ante un malestar, sea por duelo o por cualquier otro motivo, el servicio Extremadura Responde está ahí y es específico de atención psicológica y específico de población joven, con lo cual es un recurso muy bueno, muy accesible, 365 días al año y es levantando el teléfono o mandando un WhatsApp, ¿vale? Evidentemente, si el duelo empieza a evolucionar y se empiezan a detectar factores de riesgo,
empezamos a ver que puede complicarse un poco. Bueno, pues quizás hubiera que acudir al médico de familia para que su equipo de profesionales de atención primaria valorase si necesita o no una intervención sanitaria. Mira, me están apuntando aquí el teléfono de la Extremadura Sí, sí. responde Pues 900 perfecto. 06 0101, ¿vale? Vale, Disculpadnos. perfecto. Y, 900-06-0101. sí, ese es. 900 06 0101, Perfecto. ¿vale? Bueno, no solamente atiende a población joven, quiero decir, si en mi familia hay un proceso de duelo y yo estoy preocupada por mi hijo o por mi sobrino, yo como madre o tía puedo llamar y plantear la situación. Es decir, atiende también a familiares, a docentes, a profesionales que trabajen en el ámbito de la juventud, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si yo soy profesora y sé que mi alumna ha perdido a su hermanita, ¿no? Bueno, pues igual puedo llamar también a Servicio Extremadura Responde y decir, oye, ¿cómo puedo ayudarla, ¿no? ¿Cómo puedo acompañarla? Eso es muy interesante porque estoy completamente seguro que se desconoce en la mayoría de casos. Pues genial, O sea entonces, que estoy si completamente explicamos un poco seguro para lo que puede que va a servir, le ser damos... muy, muy útil. Me alegro, me Vale. alegro. Y no sé si respecto a bibliografía, Sí, cuentos, ¿no? claro, hay otros recursos que le comentaba a Fran que luego se los pasamos para que se los puedan compartir a los alumnos que participen en este Sí, podcast y sí. que luego lo escuchen. Es verdad que no todo el mundo tiene por qué leer, ni ver, ni contar en el duelo, pero son recursos muy útiles en muchas de las ocasiones, sobre todo por esa introspección también, por ese espacio personal donde leer y entender que lo que me está ocurriendo es lo que pone ahí en el libro y hasta para facilitar a veces un poco ese abordaje, ¿no? Y esa asimilación y esa aceptación de lo que me está ocurriendo, ¿no? Integrar toda esa experiencia. Como libros hay 40.000, ¿vale? Y no todos sirven para todos, me consta, porque no siempre enganchamos con el mismo autor, como cuenta. Típico de siempre de duelo, pues yo qué sé, El camino de las lágrimas, por ejemplo, de Jorge Bucay, El sentido de las lágrimas de Alba Pallás, que está fenomenal, La muerte, un amanecer, que es de Kubler-Ross, que da un aire diferente al afrontamiento también de la muerte, la guía clínica nuestra de seguimiento de duelo del Programa Regional de Cuidados Paliativos, que lo hemos utilizado como referente y es un referente además muy útil para conocer. Sí, sí, completamente, vamos, referente y yo me quito el sombrero porque la verdad es que es fenomenal. Claro, Nosotros a los alumnos... claro. Y luego también hay una guía, por ejemplo, que está fenomenal, que se llama Explícame qué ha pasado, que es para niños, para entender muy bien todo lo que es el panorama de un niño y de un adolescente respecto a duelo. Está muy mascado, muy bien trabajado, que te lo pasaré también como bibliografía, porque si es delicado trabajar el duelo de un adulto, mucho más el duelo de un niño. Hay que tocarlo con algodones. Entonces es una guía, un libro, vaya, eh, bueno, como muy útil. Películas, pues todos conocemos Un monstruo viene a verme, por ejemplo. Además que ese se ve el duelo también anticipado, ¿no? Bueno, no es la de Stripo, vaya, si no la habéis visto. O la de Coco, por ejemplo, ¿no? Que es más reciente, la de Up, la de Camino, que es muy bonita, Sí. Mi vida sin mí, que también es un proceso de enfermedad previo, La memoria del agua, La habitación del hijo, Despedidas, hay un montón, ¿vale? Y como cuentos, pues mira, de cabecera, aunque no sea directamente para duelo, pero por ejemplo el emocionario, di lo que sientes, es una manera preciosa de encontrar cómo además de una emoción podemos pasar a otra, como bien decías al principio, ¿no? De la tristeza a la rabia, que aparece la culpa, luego, bueno, ese está muy bien. O, por ejemplo, también hay uno que se llama Caracoles, Pendientes y Mariposas, o nosotros que estamos editando uno precioso, que ya lo compartiremos. Eso es interesante, que lo Sí. compartáis cuanto antes. Sí, sí. Entonces, es verdad que cuentas hay un montón. También hay uno que se llama Cuando estoy triste ante la pérdida de un ser querido. Os pasamos la bibliografía porque, bueno, con los niños, como todo, a través del cuento, a veces el hilo conductor no es perfecto a la muerte que ha tenido ese niño, pero sí, bueno, nos sirve para poder hablar con ellos, ¿vale? Pero os lo pasamos mejor por escrito para que lo tengáis, ¿vale? Hay Perfecto. otra recomendación como recurso extra que yo le comentaba a las compañeras que me parecía muy interesante facilitarle a los alumnos, que tiene que ver con Alba Pallás,
y que son unas recomendaciones de palabras que no decir y palabras que sí decir y que pueden ayudar cuando acompañamos a alguien en duelo. Alguien a nivel profesional, pero alguien a nivel también personal, cuando estamos cerca de alguien, sobre todo para no castrar un poco en las emociones, ¿no? Lo típico de ahora tienes que ser fuerte, intenta distraerte, lo que tienes que salir es de casa, no te puedes quedar en casa, ese tipo de cosas que nos facilitan, pues pasarlas por otras de siento mucho lo que estás pasando, o no tengo palabras para expresar, ¿no? lo que siento, o entiendo que quizás cada día debe ser un esfuerzo, cómo te encuentras, ¿vale? Y creo que pueden ser muy interesantes para que las tengan como recurso. Pues Yo creo que muchísimas. sí, importante también a los alumnos bueno, pues el que como personas están en clase con compañeros y amigos, entonces el estar atentos a los que le pasa al de al lado, porque no puede ser que yo esté en duelo y vea que cambian de acera porque no saben cómo acercarse a mí, ¿no? Entonces no tiene que ser una pérdida de un familiar, puede ser una relación, puede ser una pérdida de que estás fatal porque los exámenes te están saliendo fatal, entonces tu duelo es que no vas a poder acabar la carrera que te permita. Entonces, no ir con el piloto automático, que somos personas y que lo que tenemos es lo que nos pasa. Entonces, estas palabras de Alba van a ayudar a eso, a saber cómo estar, que muchas veces es decir poco, pero estar una mano, vamos a tomar un café, lo que decía Esther, que cultivemos esa actitud compasiva y de mirar al otro en el entorno que seamos. Y ellos en la universidad hay que crear ahí espacios en los que las emociones puedan fluir, para que no haya sensaciones de soledad y aislamiento, que son muy preocupantes y están muy presentes, ¿no? Y pueden llevar a, pues eso, pues a que todo el mundo esté solo. Muy bien. No sé si alguna de vosotras tiene algo más que se le haya quedado en el tintero, aunque ha estado todo súper cuidado. Podríamos estar aquí horas y horas como tal. Desde luego, los alumnos que están conectados, si no han hecho ninguna pregunta es porque yo creo que ha quedado todo perfectamente cubierto. No sé si hay alguna pregunta por ahí de los que están conectados, que la pueden hacer ahora directamente, pero vamos, en el chat lo único que veo es buenos días, os escucho, buenas, pero no hay ninguna pregunta específica más allá de las que hicieron en este caso en nuestra aplicación, que yo creo que has quedado perfectamente cubierto. Pues eso sí, desde aquí agradeceros nuevamente a los colaboradores, en este caso a todas las personas que han estado hoy aquí, a Patricia, a Esther, en este caso a María Reyes y a Alicia, la colaboración que has prestado y además, bueno, el ofrecimiento rápido y con una, bueno, pues una colaboración impresionante, ¿no? La enorme disposición, en este caso, que a la elaboración de este video podcast. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, el espacio, por confiar en nosotras y por preocuparos, ¿no?, por una situación de la que a veces se habla poco. Sí, ha sido, ya os digo, un auténtico placer y además, por supuesto, es un auténtico orgullo para nosotros. Eso está claro, esperemos que podamos seguir compartiendo estos espacios. Y así, bueno, pues así llegamos al final de este episodio sobre el duelo. Esperamos que la conversación que hoy les ha brindado, bueno, pues sea, en este caso, le haya brindado consuelo, comprensión y herramientas para afrontar sus propias pérdidas o para apoyar a otros en su camino. Recuerden, el duelo, como se ha dicho, es un proceso único y personal. No hay una manera correcta o incorrecta de sentir. Cada emoción, cada lágrima y cada recuerdo forman parte de un viaje, pues, hacia la propia salud, hacia la propia sanación. Y si están atravesando un momento de duelo, no duden en buscar apoyo en amigos, familiares y, como no, por supuesto, ante profesionales. No están solos. Ya hemos visto los recursos con los que cuentan y no están solos en ningún momento. Agradecemos nuevamente y reiteramos a nuestros invitados por compartir su sabiduría y experiencia, y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje. Si encontraron útil este espacio, pues los invitamos a suscribirse, dejar sus comentarios y compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse del mismo. Cuídense mucho y recuerden ser amables con ustedes mismos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.